Así es, amigos, seguimos haciendo FIC Santiago, FIC en casa, acá en www.ficstpo.cl. Lo que viene ahora es el lanzamiento de una nueva publicación llamada Elegías, el legado de los olvidados, que pertenece a Mewo Studios. ¿Cómo están, Francisco, Adiel? ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Se escucha bien, verdad? Se escucha perfecto. Además, tienes mucho mejor micrófono que todos nosotros, así que se tiene que escuchar muy bien. Sí. Yo no sé si se escucha bien el mío. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien también, un poco más despacio, pero perfecto. clarito que es lo importante. Muchachos, Sí. para entrar en materia, cuéntenos de qué se trata, qué es Elegías, el legado de los olvidados. Mira, quiero compartir pantalla. Adelante, sí, adelante, nomás. No sé si... Ahí está. No sé si se ve. Se ve perfecto. Ya, pues. Aprovecho de hablar un poco. Y quería agradecer primero a los del FIC por este espacio, por dejarnos presentar este cómic. Presento un poco a mi editorial, Mewo Studio. Nosotros somos una editorial valdiviana. Este es, por suerte, nuestro libro número 12, así que estamos súper felices con este nuevo cómic de Elegías. Y bueno, a ver. Esta es la portada, no sé si se ve bien. Se ve perfecto. Y bueno, en este cómic, bueno, participa Adriel y el Philip. Y esta franquicia de Elegía fue igual como nueva para nosotros, porque ya era una franquicia establecida. Nosotros hasta el momento nunca habíamos trabajado como una franquicia como prestada, siempre habíamos hecho como libros propios. Y bueno, dejo a Adriel un poco para que él cuente, él es el cabecilla de todo esto. Sí. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. También, igual que Francisco, muchas gracias. Genial el evento, lo estuve viendo un ratito antes. Bueno, Elegías en sí es un juego de cartas que tiene un lore gigante, se podría decir así. Una historia propia. Es un juego chileno de cartas y gracias a Mewu, por primera vez vamos a tener un cómic, que es también parte de una de las historias más importantes dentro del juego. Entonces, fue súper entretenido este trabajo, porque si bien tenemos una historia bien larga, hemos escrito varios trozos de libro, hemos subido varias historias dentro del juego, es nuestra primera adaptación visual, que se podría decir así, fuera de las cartas, del juego de cartas. Y fue súper entretenido. A mí me tocó hacer el guión de este cómic. Y es súper diferente porque tuvimos que adaptar una historia que ya estaba como comenzando en el juego y crearle una historia aparte, pero que también al mismo tiempo tiene que ver con todas estas cartas que tiene el juego. Ya el juego de cartas, por ejemplo, tiene más de 7 ediciones, entonces esto está entre medio de esa. Entonces es entretenido ver cómo personajes que tú juegas con ellos ahora están adaptados a una historia propia. Entonces, bueno, también agradecer a Francisco, que es uno de los integrantes de Mewo Studio, que no sé qué más decir, esto es como wow. Y también bueno, aquí al ilustrador, que está ojito mío. No sé si quiere hablar él un ratito. Dejemos que el Philip se presente. Un ratito más cuando estén en Philip, preséntate. Preséntate. Ok, bueno, yo soy Felipe Vidal, más conocido como Philip Grom, ese es mi seudónimo, soy un ilustrador emergente. Y pucha, esta es mi primera experiencia profesional como artista, como decirlo más, ya más profesional. Pues. Esta fue porque antes ya hacía cómics, pero de manera mucho más underground, mucho más independiente. Y bueno, gracias a eso me conocí con Francisco y con todo el equipo de Mewo Studio y fue muy drástico el cambio de pasar de estar en mi casa, en mi pieza, haciendo páginas de cómic sueltas, a estar ya trabajando con un guión, trabajando con un nombre, con gente que te está diciendo qué cambios hacer, trabajar con una historia que no es tuya principalmente y también el montón de procesos legales que conlleva
el hacer un cómic ya más oficialmente, pues el tener que ir a un notario para hacer un contrato no fue un proceso tan ajeno a lo que estaba acostumbrado, que fue muy chocante para mí, porque yo básicamente estaba todo el día dibujando y eso para mí era hacer un cómic. No tenía todo el proceso de interactuar con más gente, fue un proceso muy interesante. Y Sí. también ayudó mucho a la misma manera en que yo mismo preparo mis propios cómics, como viéndolo desde afuera, viéndolo como los errores que uno puede cometer eh, y que uno no lo tiende a no verlos cuando uno está trabajando. Por eso es bueno trabajar con un equipo de personas que te estén eh, dando un feedback positivo en este ámbito. Sí, Oye, pero me gustaría contar un poco, complementando la historia del Philip. Nosotros, bueno, encontramos al Philip como por el destino. Estábamos en una feria de arte, así como viendo los diferentes puestos, y de repente apareció este niño que tenía una carpeta así como muy gigante con un cómic, y la tenía ahí. Y no estaba vendiendo el cómic, era como su portafolio, y ese estaba como en su puesto. Y de repente como que yo me acerco y empiezo como a revisar, y encuentro que estaba Sí. súper bien dibujado, y le pregunto, oye, ¿tú cuántos años tienes? Y bueno, ¿cuántos años tenía en ese momento? Como 18, menos. Y bueno, después Tenía descubrí 17, que... tenía 17. Tenía 17. Y después descubrí que iba a entrar a estudiar artes visuales. ¿O ya estabas estudiando? No, pues. Ese era como... Estabas en cuarto todavía, creo. Mm, No, Philip. estaba en el primer año de artes visuales. Ah, ya. Y, y eso, pues entonces fue como una revelación un poco encontrar al Philip con este estilo tan definido que él tiene, porque es un estilo, ya como que él lo trabajó de tal sí, forma que yo puedo reconocer el trabajo del Philip. Y bueno, vimos que le gustaba un poco todo lo que era el cómic y decidimos incorporarlo en la editorial y, como él decía, entrenarlo en todas las formalidades de hacer un cómic para poder sacar como más cómics con él y que él pueda entender un poco cómo es el trabajo profesional que hay detrás. Y justo estábamos como con el Adriel viendo la posibilidad de tomar el lore de Elegías y convertirlo como en una historia que pueda de alguna forma separarse del juego de cartas, que pueda ser como otra cosa que otro tipo de público pueda disfrutar. Y se unió así como el Philip, Adriel, y fue como que creamos el equipo y de ahí salió esta cosa, el legado de los olvidados. De hecho, son crónicas de Elegías. Van a ser claro. como varias. Nuestro proyecto primero es hacerlo trilogía, así que esto que estamos mostrando ahora es el capítulo 1 de 3 libros, que después van a hacer como el arco completo de estos personajes principales de esta historia específicamente, y ojalá después tomar diferentes aspectos de la historia de Elegías, que como decía el Adriel, es gigante. Elegías por cada edición iba incorporando más lore, iban pasando más cosas, entonces personajes dentro del juego de cartas iban creciendo, envejeciendo y desapareciendo. Entonces un poco queremos rescatar eso en esta como saga de cómics. Oye, para la gente que no conoce, que no ha visto, que no conoce las cartas, que no ha tenido, obviamente, no ha podido ver el cómic, cuéntanos un poco de qué se trata Elegías, cuál es la historia principal y qué es lo que nos podemos encontrar al abrir esta historieta. Ya, entonces me tocaría a mí. Bueno, como Sí. ustedes ven en pantalla, en este momento se ve el mapa del juego. Este mapa nos presenta a 4 reinos principales, los cuales están en una guerra que viene pasando ya de varios años, desde la primera edición del juego. Esta historia, entre comillas, está como en la cuarta, quinta edición del juego, parte el personaje principal de este cómic. Elegías se podría definir como una pelea de dioses que fue pasada a los mortales, que vendrían siendo estas ciudades. Entonces, por culpa de una de estas ciudades, se abrió un portal que, si ven en la parte de arriba, que dice Puerta del Fénix, que está en el mapa, donde apareció el dios de la muerte, que había sido expulsado a esta otra dimensión. Entonces, entre uno y otro se fueron culpando del juego. Y, o sea, se fueron culpando de quién tenía la culpa aquí, quién lo había liberado, quién había destruido. Y finalmente se genera esta guerra. Y esta guerra
da, se podría decir, poderes a cierta cantidad de personas que vendrían siendo los personajes del juego. En sí, el juego es como una mezcla de juego de rol o RPG, pero con cartas. Esa es como la definición más rápida del juego. Pero como dice Francisco, el lore es gigante. De hecho, en la primera edición es cuando se forma esta guerra. Después, la segunda edición pasan 50 años desde el comienzo de la guerra. La tercera edición pasan 5 años desde la segunda edición. Entonces, va aumentando la cantidad de años y van aumentando la historia. Entonces, cada personaje con el que tú juegas tiene algo que ver dentro de este mundo. Algo hizo para que siguiera la historia. Entonces, esa es la parte entretenida del cómic, que yo, si bien había escrito, uno de repente escribe, jamás lo había visualizado como un cómic. Entonces, gracias a Mebu, de hecho, fue un trabajo, igual que le pasó a Philip, yo tuve que aprender, y claramente tuve mucho error al comienzo, de cómo crear el guión de un cómic. Entonces, desenvolver el cómic a la par del juego de cartas. Y ahora, gracias a eso, de hecho, ahora vamos a lanzar un juego de rol. Que tiene que ver con estas historias del cómic, tiene que ver con el juego de cartas, tiene que ver con este mundo gigante, que claramente no es la Tierra. Sí, ahí se ve el mapa. Y esto mismo nos presenta una infinidad de historias que podemos adaptar a cómic. Pero como decía Philip, para mí fue algo nuevo, todo lo que tenía que hacer. Desde cero. Yo le mandaba historia a Francisco y me decía, es que esto no es para cómic. Entonces tenía que volver a escribir y me tuvo que enseñar. Entonces esa es la parte entretenida. Sí, fue un bonito proceso. Sí, pues. Yo creo que podría extenderme mucho el juego, pero enfocándolo en el cómic, lo entretenido es que ya este mundo ya estaba creado, ya tiene muchas historias dentro de este mundo, donde tú vas jugando con diferentes personajes, vas tomando el control de un personaje por tiempo, cuando muere termina el juego, y eso ha hecho que dentro del juego mismo existan más de 140 personajes para elegir. Y uno de ellos nació gracias a este cómic. Era un personaje X del cómic, y mientras se fue creando este cómic, se fue adaptando su historia hasta convertirse en el personaje principal del juego, que de hecho ya salió. Está como a la par del cómic. No sé qué más. Oye, veamos un poco cómo quedó el cómic. Como que hablamos mucho del cómic, pero Sí. no hemos mostrado nada. Así que, bien. Estas son ya páginas hechas por el Philip. Yo me dediqué a hacer el color. Las estamos mostrando como de manera aleatoria, como para no dar spoilers de la historia. Sí. Así que, Philip, ¿podrías contarnos un poco cómo fue tu proceso de dibujo ahora que estamos viendo el cómic en pantalla? A propósito de eso, tenemos una para Philip, de hecho, que dice, creo que el estilo del dibujo está genial, pero ilustrar no es lo mismo que hacer un cómic. ¿Qué le costó más al dibujante para lograr terminar el cómic? Lo que más me costó fue adaptarme al tiempo de trabajo. Es muy distinto hacer algo como un hobby a ya alguien que te esté presionando para llegar a un tiempo, un plazo determinado. Por eso me encontré como muy sobrellevado al mismo hecho de que también está en un formato. El mismo cómic está en un formato que tú tienes que acostumbrarte. Y también el hecho de que a veces te tomo ciertas poses y tú tienes que hacerlo, tienes que acostumbrarte a ese estilo, a ese tipo de trabajo. Y lo más complicado para mí fue dibujar tanto bosque. Nunca había dibujado tantos escenarios en mi... Estaba muy acostumbrado a, no sé, a rellenar con negro o hacer unos edificios muy sencillos en los cómics que yo hacía, y hacer tanto bosque. Al principio me frustró, pero a la larga me terminó gustando, tanto que ahora me encanta hacer escenarios. Para mí, de hecho, narrativamente aprendí que el escenario es otro personaje más dentro del cómic. El escenario habla mucho de el contexto en el que viven los personajes, y es muy importante también darle detalle a los escenarios para que así se realce mejor la intención de la historia. Perfecto. Bueno,
Philip, yo como editor también puedo complementar que una de las primeras cosas que yo te dije fue que tenías que hacer tu concept art de los personajes y simplificarlos, porque las ilustraciones originales de las que se basó para del juego de cartas eran como muy exageradas en sus diseños. Entonces, de alguna forma tuvimos que adaptarlo a un diseño que no sea tan difícil de dibujar, porque lo vas a tener que dibujar 1000 veces en cada viñeta. Sí. Sí. De hecho, quiero aportar en eso. ¿Sabes qué? Bueno, los personajes que están dentro del cómic existen como carta antes de que trabajáramos como el cómic, pero claramente tienen cada uno su visión como artista, porque no es el mismo artista. El artista que hizo el personaje, como por ejemplo la elfa que aparece, es un artista mexicano que se llama Thor, que es famoso en el juego de cartas que nosotros tenemos y en otros juegos de cartas. Y él tiene su propio estilo, entonces tiene un estilo como más marcado, como utilizando mancha en un comienzo y dando esta belleza como de arte. Y acá Philip, cuando me mandó, bueno, fue Francisco, me manda la primera como versión. Wow, yo quedé como... Se parecen mucho, pero al mismo tiempo tienen esa diferencia, ese como detalle, que uno al tiro sabe cuál es el artista de la carta y cuál es el artista del cómic. Y pasó lo mismo con la niña que aparece, Sí. esta chica pelirroja, que cuando me la mostró es como, wow, yo quiero ver esa historia porque tenía más detalles, tenía más, pero se notaba esto de que era parte de un cómic. Entonces me dice Francisco, oye, tenemos este artista, estos son los concept art que me manda. Yo quiero, no, démosle el tiro. Me encantó. Entonces, y entretenido ver a los personajes que tú te los veías inmóviles en este movimiento que realizó Phil, y claramente el fondo también. El fondo se nota el trabajo que le dio, como dice él, es un personaje más. Oye, siempre adaptar implica cambiar cosas, dejar cosas que tienes y descartar otras. ¿Qué implicó en este caso pasar de un formato a otro? ¿Hubo algún esfuerzo? ¿Tuviste que adaptar, sacar cosas de repente o de repente explicar cosas que nunca antes habías explicado? ¿A quién? ¿A Philip? ¿A mí? ¿O Fran? Al que quieras. Bueno, yo creo que va para Adriel porque él tuvo que filtrar la historia que ya estaba escrita. Sí, bueno, el personaje principal de esta historia tiene su historia dentro de las cartas. De hecho, yo había escrito como una historia aparte. Entonces sí, fue harto trabajo de adaptación, porque claramente había que quitar cosas, había que agregar otras, se extendió el lore de este personaje. Y también, por ejemplo, como podemos ver en las páginas, eh, el ver a una niña, por ejemplo, llevando armaduras en la espalda, crear todo como un concepto que tuviera que ver con esto. Porque en la carta no se ve, en la carta dice el nombre, una pequeña historia que son una línea, se podría decir, en un papel. Entonces aquí es crear toda una historia. Si hay cosas que sacar y muchas cosas que agregar. Y eso le dio más importancia también dentro del juego de cartas, finalmente. Yo creo que más le entregó al juego de cartas que el juego de cartas le entregó al cómic, porque gracias a Mewu y gracias a Philip, igual tomó vida finalmente un personaje. No sé si Philip... Sé por qué te lo preguntaba, porque me acordé, qué sé yo, por ejemplo, cuando George Lucas estaba haciendo qué sé yo, la trilogía anterior, el capítulo 1, 2 y 3, de repente los animadores le preguntaban cosas que él nunca había pensado. Le decían, por ejemplo, si la oreja de Yoda se trasluce un poco, ¿su sangre es verde? Cuando se vean las venas, que era como detalles en los que tú como creador en realidad nunca pensaste hasta que el dibujante te pregunta, oye, los ojos son de qué color, oye, el pasto cómo es, oye, las hojas son de ese árbol son como qué. Y el momento De, de la adaptación estás obligado a. Sí, 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 hay hartas cosas que van cambiando. Philip. ahí ¿Philip? se me pegó ¿Quería un hablar poco. Philip o no? De hecho, es que
tenemos una anécdota un tanto similar en ese sentido, porque en una página del cómic hay una parte en la que la elfa dibuja un medallón. Y varias veces yo le pregunté al Adriel y al Francisco, oye, se supone que aquí dibuja un medallón, pero ¿cuál es el dibujo que ella hace? No tengo idea cuál es, porque la descripción literalmente decía, se siente con una rama, dibuja un símbolo que es muy importante para la historia, que se supone que es muy vital para entender la historia, pero nadie sabía, nunca me dijeron cuál era, así que no... Al final me explicaron que era como un símbolo minúsculo Sí, que sí, salía como en una esquina de una carta. Y fue como, ya, ese es. sí, sí, Exacto, a eso sí, me sí. refería un Fue poco porque a esa existía el parte de la medallón. creación. Claro, Claro. claro. En el juego existe el símbolo, pero por ejemplo yo jamás lo había imaginado como un medallón, cómo transformarlo en un medallón. Entonces estaba en su historia, estaba el símbolo, Claro, pero cuando yo lo escribo, de repente me dice, claro, po, ¿cómo es el medallón para que funcione? Porque tiene unas esferas, el medallón, el cual, o sea, la imagen, que es la bandera finalmente de esta ciudad, tiene como unos detalles que no me había percatado nunca que es difícil que fuera un medallón. Entonces ahí, claro, quedamos, y creo que fueron como unos 3 días que yo no le respondía a Félix porque era como, ¿cómo hacer el medallón? claro. Entonces, pero, sí, tienes razón, sí, como, cuando uno adapta algo, crean y nacen cosas. Bueno, gracias a eso, nació una bandera dentro del juego, por si acaso. Gracias a lo del medallón. Muchachos, Por ¿cómo eso puede digo que conseguir la entregó más. gente Elegías? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo consiguen? La gente que lo quiere conseguir les escribe a ustedes. ¿Cómo es el sistema para conseguir Elegías? ¿Elegías el ¿Cuál? cómic o El elegías cómic. el juego? ¿Elegías el cómic o elegías el juego? Mira, el cómic va a estar, o sea, ya está disponible en Amazon, ya, así que pueden conseguirlo por $3. Es un issue, es decir, es una grapa. La idea de esto, como les había dicho al comienzo, era de que va a ser una trilogía. Entonces después va a haber también un tomo integral. Y eso, está disponible ahora ya. Vayan por él, vayan por él. Perfecto, o sea, buscamos Está baratito. Elegías en Amazon y vamos a encontrarlo fácilmente. Sí, de Claro. hecho, si ustedes googlean Mewa Studio, ahí van a pillar el resto de cosas nuestras, Perfecto. incluyendo lo Oye, que vamos a mostrar ahí el domingo. y la gente que quedó ahora con la bala pasada y quiere jugar también Elegías, ¿dónde puede conseguir el juego? Sí, hay varias tiendas, pero a causa de lo que está pasando en Chile, las tiendas principales son 9 y Titanes, que está en Temuco, en Rancagua, Caleidoscopio, y en Santiago tenemos acá Yuseikai, en estos momentos. Que son como las tiendas principales a causa de lo que está pasando, que varias tiendas, como uno sabe. Y si nos escriben en nuestra página de Facebook, igual nosotros entregamos productos de forma directa. Lo que es el juego ¿Cuál de es la cartas. página de Facebook? Es Elegías TSG. Tal como suena, Elegías Perfecto. TSG. Claro. Y ahora en unas semanas más se va a liberar la página nueva, donde también van a poder encontrar productos y van a poder, y vamos a poner el link también del cómic dentro de la página. Para cualquier cosa. Oye, de todas formas, Oye, hablando de links, ahí puse en pantalla nuestras redes sociales en Instagram para que puedan seguir al Adriel, al Philip y a mí, y bueno, a la editorial, obviamente, a Mewo Studio. Así Perfecto, que muchachos. para, Oye, ¿cuándo podemos esperar la segunda parte ya de esta trilogía, de esta historia en 3 partes? bueno, todo depende de la pandemia en realidad. Este proyecto debió haber salido antes, pero sí. bueno, por lo que estamos viendo todos, se atrasó obviamente. Recién desde el segundo semestre se normalizó, entre comillas, la producción de la editorial. Pero si todo sale bien, debería ser un proyecto del 2021. Ya, perfecto. O Sí. sea, el 2021 podríamos tener ya la segunda parte y la tercera, o se va a demorar más la última. Bueno, todo eso depende del Filipo, ¿no? Sí, Trabaja, no tengo trabaja. problema. Yo doy nomás. Sí, lo ideal es que durante el 2021 estén las 2 partes disponibles, si no, al menos que esté la tercera
en proyecto antes de que finalice el año. Así que Oye. es una trilogía que va a estar ahí dando vueltas por Amazon y que ojalá dentro de poco también esté de manera física en distribución acá en Chile. Oye, si le pudieran dar, antes de terminar, un consejo a la gente que está viendo esto y que a lo mejor tiene ganas de hacer historieta, está pensando en adaptar una historia grande que tienen a cómic, ¿cuál sería el consejo que cada uno le puede dar a ellos? Philip, tú que tuviste como la experiencia traumática, por así decirlo, Dense a conocer. ¿qué consideras Dense a que... conocer. Tienen que darse a conocer, porque yo me he pasado mucho tiempo muy oculto acá en el sur de Chile, en el campo, como haciendo arte para mí. No, y como que nunca se lo muestro a nadie. De ese cómic que te mostré, por el que tú incluso me conociste, lo llevaba haciendo desde segundo medio. Así que lo mejor es dense a conocer y no se preocupen por no tener todavía como ser tan profesionales o que su estilo no es lo suficientemente bueno, tienen que darle nomás y van a ir aprendiendo de a poco. Si en un año uno puede hacer un avance increíble en lo que es mejorar tu propio estilo, y la cosa es con la constancia, es todos los días dibujar algo, al menos en el ámbito del dibujo. Complementando un poco esa idea, Philip, tú también me dijiste que ahora viendo Elegías para atrás, viendo lo que hiciste, ya inmediatamente Sí. como que sentiste la diferencia y como que te arrepentiste y viste tus errores que no viste en ese momento. Porque es un cómic que comenzamos a hacer el año pasado, y las páginas las terminé el año pasado, y yo estaba en ese tiempo muy orgulloso, dije, oye, esto me quedó pero muy fantástico, y de hecho lo comparo ahora con páginas de cómics que he hecho ahora, y como que hay cosas que digo así como, ¡ay! Como que mejor que nadie lo note, porque me di cuenta así al tiro. Y eso que tú sientes, Philip, es lo que sienten todos los artistas. Nosotros siempre estamos evolucionando y por ende siempre vamos a ir mejorando. Así es. Sí. Es bastante común, de hecho. Tengo un consejo sí. Que es también referente a... Dale. Claro, yo lo que decía es que, como dice Philip, es lanzarse. Es lo mismo que, por ejemplo, en el juego de cartas. A mí, si bien ya llevo 7 entregas, el mío es un juego de cartas que nació solamente de mí. O sea, yo pagué con mi esfuerzo la primera entrega. Soy de bajos recursos, de hecho, no soy de clase alta. Y demoré 4 años en sacar mi primera edición del juego de cartas, lo cual me abrió muchas puertas gracias a eso. Y al principio todo el mundo me decía, no lo lances, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, gasta esa plata que estás juntando en otra cosa, cómprate un auto, por ejemplo, vende alguna comida, algo. Y yo me atreví simplemente. Un día me senté y dije, ya, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero lograr algo o simplemente ver cómo logran otras personas? Y yo creo que es lo mismo en los cómics. Finalmente yo he conocido mucha gente a lo largo de este mundillo del arte que siempre me dice, hoy quiero hacer mi cómic, ¿cómo lo hacen? Tengo un amigo que estaba escribiendo un libro y me dice, no, pero es que ¿para qué lo voy a lanzar si nadie lo va a comprar? Y al revés, siempre la cosa es lanzarse. Si tú no te lanzas finalmente a este mundo del arte, tampoco vas a saber si lo vas a lograr o no. Y si no lo logras la primera vez, hay una segunda, hay una tercera, hay una cuarta. Claro. No hay que bajar los brazos jamás, simplemente. Yo conocí a Francisco un día en un evento cuando estaba mostrando mi juego de cartas y yo quedé sorprendido al tiro porque dije, wow, este chico se lanzó y creó esos cómics. Y yo creo que es de todo. O sea, yo he visto la evolución de él a lo largo de estos años. He visto la evolución de la Kisa, que es también de Mego Studio. Y como le digo, es lanzarse a la piscina y ver el proceso. Si no lo lograste, bucha, siempre hay un día más para seguir avanzando y volver a crear algo nuevo. Así es, muchachos. Entonces, el consejo primordial, lanzarse, atreverse. Les agradecemos un montón su presencia en FIC en Casa, FIC Santiago 2020. Nosotros seguimos con las transmisiones porque ya tenemos un lanzamiento que nos está esperando. Les agradecemos un montón su presencia. Invitamos a la gente a que obviamente consiga este cómic, consiga el juego también y apoye este trabajo que viene desde el sur de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.
y ya estamos con un nuevo lanzamiento acá en Fix Santiago.